Acompáñanos en esta aventura de historias, libros y arte. Literarte. Hola amigos, qué lindo volver a encontrarnos un nuevo año con más literatura, cine, música, arte, autores, todo eso junto en Literarte cuarta temporada. Pero como siempre digo, no estoy sola, están ellos en este nuevo año, me acompañan Alberto Tricarico. Hola Trica, ¿cómo estás? Hola Mari, ¿cómo estás? ¿Cómo están? Y Lisandro Irazoqui. Hola Mari, hola Alberto, ¿cómo andan? Bueno, y acá estamos arrancando este 2022, ya volvimos de las vacaciones, armamos concursos de Lectores 4.0, de Suma Leyendo, tenemos nuevas plataformas y todo dentro del programa Lectores 4.0. Como veníamos diciendo ya tiempo atrás, este programa de radio está dentro del programa Generación Lectora de la Universidad de La Punta. Así es, el año pasado hicimos mucho hincapié en las iniciativas que tenemos dando vueltas como Suma Leyendo, Metalectores, la revista mensual que se llama Leemos en Casa. Esta revista surgió en el año de pandemia, lo cual nos hizo movilizar un poco más toda la parte de internet y armar todo en las plataformas, como decía Mariela, y con la revista tratamos de llegar a otro público, como es con, por ejemplo, literatura universal, literatura nacional, literatura puntana. Hablamos de cine, de series, de autores, de curiosidades. Miren, hace un tiempo atrás salió la edición 20 y ya vamos por la 23. Sí. Pero si mal no recuerdo, en la edición 20 hablamos de Paula Bovara y la literatura juvenil, Marisol Micenta en la literatura infantil. Contamos un cuento de Marco de Nevi, como literatura universal se habló de Aldous Huxley y muchísimas cosas más. Así es. Bueno, ya saben, nos pueden escuchar a nosotros como todos los viernes a las 17 horas. Pueden leer nuestra revista, Leemos en Casa. Entran en Lectores, escuchen bien, lectores.ulp.edu.ar y también allí pueden encontrar mucha info, cuentos realizados por nosotros, cómics de ilustres puntanos, un poco de todo. Así es, y así nos vamos acercándonos a lo que vinimos, que en realidad vinimos a desarmar, desenmarañar, armar, dependiendo de dónde se lo pueda ver, un cuento, uno de los tantos y tantos cuentos que escribió esta gran escritora que tenemos hoy. Escuchen bien, Patricia Highsmith. Así es, hoy vamos a meternos en el mundo de los cuentos y novelas de Patricia Highsmith. Y no será fácil, porque hay mucho para investigar y conocer. Bueno, les contamos que Patricia Highsmith, o también conocida como María Patricia Plagman, nació un 19 de enero de 1921 en Fort Worth, un pueblo de Texas. Y gracias a sus escritos se convirtió en una de las grandes novelistas que ha dado Estados Unidos. Llegó a la fama por sus obras de mucho suspenso. Patricia también fue una niña algo inquieta en su juventud. Ciertos problemas con su madre, quien no había tenido el don de la maternidad, ni antes ni durante el nacimiento. Sí. Y bueno, eso la llevó un poco a perder rápidamente el cariño familiar, y esto en Patricia fue algo que realmente la marcó. Sí, es cierto eso. Bueno, tuvo una gran contención por parte de su madre, y a su padre no lo conoció porque se fue antes de que ella nazca. Y bueno, Patricia tomó el apellido de Highsmith de la nueva pareja que realiza su madre, y ahí agarra el apellido de él, o sea, de su nueva pareja. Bien, en 1927 la familia se muda de Texas a Nueva York, y al ir creciendo, bueno, más fue esa lejanía que tenía con su madre y su pareja. Al estar distante el resto del día, el día de estar sola, sin estar con adultos, a ella le sirvió para entrar en el mundo de la literatura. Ya a los 8 años leyó a, escuchen, Carl Menninger, quien fue un psiquiatra estadounidense, y en 1930 publicó el libro La mente humana. Y esto, imagínense, a alguien tan chico como Patricia le pareció algo extraordinario. Todo lo que dio a conocer este hombre le fascinó a Patricia. A Patricia siempre le interesaron temas relacionados con la culpa, la mentira, el crimen, y en cierta forma estos fueron los temas centrales de muchas de sus historias, desde cuentos cortos hasta largas novelas. Así es. Patricia se graduó en 1942 en Barnard College, donde estudió literatura inglesa, latín y griego. Hay un dato más allá de que Patricia escribió una de sus primeros relatos a los 16 años, del cual no hay registros, y antes de esto ella comienza a publicar sus primeros cuentos y a escribir cómics. Así es, los primeros trabajos publicados de Patricia fueron para Ned Pines, una vieja editorial donde escribió 2 historias de cómics por días por
$55 a la semana. Toma, mira, el primer trabajo de la jovencita, 16 años. Este trabajo de guionista de cómic fue el único empleo a largo plazo que tuvo Patricia, ya que luego se pudo independizar un poco y comenzar a contar sus relatos. Y en 1943 es donde, trabajando en la editorial Fair Fawcett, haciendo guiones para cómic, descubre su homosexualidad. Un tema que también forma parte de sus relatos, como por Así ejemplo la novela Carol, la cual marcó en su momento algo trascendente en la literatura y en los lectores de la época, allá por los años 50. Si vamos a contar un poquito sobre Carol, esta novela se llamó El precio de la sal, algunos la pueden conocer así, como El precio de la sal, y Patricia la firmó con un seudónimo, porque ya que en aquel momento no podía hablar de su... Sí, hablar de la homosexuales. homosexualidad era un tema. Claro, entonces la firmó como Claire Morgan. Era otro tiempo, 1952, amor entre mujeres, un final algo distinto, cambiado, algo insólito para la época. Y bueno, como dice Lisandro, luego de esas 3 décadas reescribió esta obra ya titulada como Carol y ahí se revela su autoría. Así es, pero vamos un poquito para atrás. Así llegamos a la parte que más le gusta a Tricarico. Ya por 1950 publica su primera novela, Extraños en un tren. Y acá sí salta la fama con su primer trabajo conocido por medio del gran Alfred Hitchcock. Bueno, Alberto nos contará un poco más adelante sobre esto. Sí, después hablamos, dale. Dale, Sí. porque hay similitudes entre la película, Sí, total. el libro, guionar esos cambios que puede haber. Vamos a ir conociendo más. Bueno, y el pesimismo de sus historias, su exclusión de todo sentimentalismo y la crueldad materialista de sus análisis éticos no fueron bien aceptados en Estados Unidos con su gran capitalismo, pero en Europa sí fueron aceptados. Así es. Y es así como veremos que sus cuentos, sus novelas y relatos viajan de Nueva York a París, siempre mostrando la diferencia dentro de sus grandes y armados personajes. Y de esto hay mucho más para conocer de Patricia Highsmith. Pero ahora vamos a escuchar un fragmento del cuento de hoy. Bueno, y el cuento de hoy se titula Los pájaros a punto de emprender el vuelo. Cuando se volvió para mirarla, la encontró fijándole la vista, con un fruncimiento del ceño que era, más que de asombro, casi de miedo. Luego, ella miró hacia otro lado y se estiró de puntillas para atisbar por encima de las cabezas. Y lo único que Don vio de ella fueron sus ojos brillantes expresando una esperanza decidida, sin sentido, a la que se abandonaba. Al subir por la avenida Lexington, Don lloró. Ahora sus ojos eran exactamente como los de la muchacha, se dijo, brillantes con una esperanza incansable. Levantó con orgullo la cabeza. Esta noche tenía que escribir su carta a Rosalind. Empezó a redactarla mentalmente. Literatura argentina y universal en Literarte. Es realmente imposible quedarse sin ideas, ya que estas se encuentran en todas partes. El mundo está lleno de ideas geniales. Bueno, esta es una de las tantas frases de la escritora de hoy. Y ya estamos en el segundo bloque y nos fuimos del primero escuchando un fragmento del cuento leído por Alberto. Me encantó. Sí, muy lindo el fragmento, el final. Y ahora viene el análisis, la autopsia del autor La del autopsia. cuento. Así es, vamos a ir conociendo más y más de la autora de hoy, Patricia Highsmith. Bueno, todo tuyo, Trica. Bueno, lo primero que quería decir era que Patricia Highsmith es una autora, muy bien la describieron, con sus características biográficas que influyeron mucho. Es una de las grandes escritoras de la crueldad, digamos, ¿no? Donde aparece... ¿Qué título? Donde aparece la crueldad. La crueldad mezclada con una mirada de mujer, más allá de su homosexualidad, es claramente literatura femenina, digamos. Inclusive hay un cuento que probablemente hagamos más ¿Qué es adelante lo que en el hace la ciclo. literatura femenina? Y tiene una mirada femenina del mundo, una mirada que está relacionada con cierta sensibilidad por encima de la masculina,
con cierta comprensión del mundo un tanto más piadosa, que tiene alguna relación con la maternidad, aunque sea como negación. Ajá. Pero el hombre no puede negar la maternidad porque no tiene la posibilidad de tenerla, que tiene que ver con, hasta con cuestiones religiosas, diría yo, pero para no irnos tan lejos, tiene que ver con una... las mujeres son distintas a los hombres, digamos, sin ahondar demasiado y sin buscar diferencias ni plantear desigualdades. En realidad es una cuestión natural, digámoslo. Y se ve mucho, hay un cuento, Grito de Amor, que por ahí lo hagamos en este ciclo más adelante, en donde directamente es una abierta relación de dos mujeres que se pelean como se pelea cualquier pareja en un cuarto de hotel en unas vacaciones, que está en este libro donde está este cuento que estamos tratando hoy, que se llama 11, que son 11 cuentos. Y es muy cruel esa realidad. Es decir, todos los temas que despliega, más allá de esto que hablamos de la homosexualidad, más allá de las cuestiones relacionadas con la culpa, con el doble y con algunas de las cosas que vamos a hablar hoy, están relacionados con la crueldad del ser humano, que es un poco la crueldad que ella recibió de chica o que ella percibió de chica. Y tiene cuentos de chicos, inclusive, Patricia, donde habla mucho de la crueldad de dos chicos que hacen una travesura. Bueno, claro, el tema de la niñez también, porque tiene una mirada sobre la niñez que distinta pero parecida a la de Silvino Campo, que también tiene muchos cuentos en donde los protagonistas son chicos y los chicos son muy crueles, porque los chicos, digamos, por ahí uno tiene la licencia de perdonarlos porque no saben lo que hacen, claro, o porque no son plenamente conscientes de la maldad que pueden causar, pero es muy notorio. Hay 2 o 3 cuentos en este tomo, por lo menos, en donde la crueldad infantil se manifiesta. Inclusive, me acuerdo partes del cuento de los dos chicos que describe a la niña, que la niña es una niña angelical, la describe con su pelito, con su vestido, sería incapaz de hacer nada y después se trata Pero es capaz de hacer todo. Es capaz de hacer todo, hasta de matar a alguien. Bueno, yo creo que eso que acabas de decir tiene mucho que ver con este cuento porque, en definitiva, hay algo que maneja a partir del tema de la crueldad Patricia Highsmith, que es el tema de la apariencia y de la realidad, ¿no? De lo que parece una cosa y de lo que en el fondo es otra. Básicamente el cuento, para los que no han leído el texto, es la historia de Don, un neoyorquino que conoció a Rosalind en Europa y que tuvo una historia de un par de días y se creyó que es el amor de su vida y se creyó que ella también creyó que es el amor de su vida y está esperando cartas de ella. Cuando vos decías como que es característico de la escritura que tiene, ahí empecé a pensar lo que él decía que sentía por Rosalinda a partir de horas que compartió con ella. Claro. Y es como muy femenino lo que describe, pero desde el personaje de Don, ¿no? Tal cual, absolutamente. Y la mirada de Rosalind, o la mirada que él percibe de Rosalind, primero justificándola, no, se tiene que acomodar, se mudó de Roma a París, no sé qué, y después no me quiere, también es una mirada femenina como escritura, digamos. El asunto es que este hombre, esperando esa carta que nunca llega, y que pasan los meses y que está obsesionado como si fuera a llegar de un día para el otro, en un momento espía que hay unas cartas sí le acumuladas. Llegan cartas. Claro, hay otro que le llegan cartas. Digamos, esta disparidad, me parece que el cuento básicamente es la desincronización de la vida, ¿no? El azar de la vida que porque a muchos tampoco y a otros tanto, ¿no? Porque el otro ni le da bolilla a las cartas y entre las cartas que tiene hay una carta de una enamorada como él, que es Edith, que le escribe a este hombre y este hombre ni siquiera abre el buzón. Ni siquiera sabe si todo lo que él ahí espera que le pase a él, le pasa al vecino y al vecino no le interesa. Tal cual. Claro. Y todo lo que le pasa a él, le pasa a Edith también. Claro. Que manda cartas y que no recibe respuestas y bueno, tiene la osadía de violar. Hay como un cruce de parejas ahí. Hay como un cruce de parejas, pero no es un cruce real que después se concreta. No. Pero este tipo tiene la aventura, la malignidad casi de escribirle a esta Edith y decirle que de encontrarse en un lugar haciéndose pasar por el vecino. Obviamente Edith no lo reconoce, él sí le reconoce a Edith, y está este final en donde en definitiva termina él justificando y la escritora con nosotros
de cómo nos esperanzamos en vano, digamos, básicamente. Claro. En este sentido, muy pesimista. Expectativas. Claro, cómo nos esperanzamos cíclicamente en vano, porque él termina llorando, como aceptando, digamos, un poco ese llanto del final del tramo que leí es el llanto por la macana que se mandó, por cómo hizo esperanzar a la otra muchacha, por la desazón de él y porque Edith no le da bolilla. Edith le contestó la carta un ratito antes de Claro. ese encuentro. Le contestó lo que lógicamente Lo que todos tenía contestar. pensábamos Claro, que iba a contestar. que, no, mirá, yo no me voy a ir para allá, vos no te vas a venir para acá, está cada uno en su Aparte de mundo. lo que tiene el personaje, a mí lo que me pasó con el personaje puntualmente fue que de parecerme una víctima tierno, pasó a ser totalmente cruel su accionar. Claro. Claro. Digo, es como que ese personaje lo transformó en algo completamente opuesto a lo que planteó al principio del cuento. Y la ansiedad, la desesperación que Sí, se fue convirtiendo. Aparte el amor en Patricia Highsmith es trágico, digamos, no es algo Tiene muy... que doler. Claro, no solamente tiene que doler, sino que se tergiversa en este caso por la distancia, por las expectativas de cada uno, porque él ve, digamos, él se quiere casar y se arrepiente de no habérselo dicho, como si se lo hubiera dicho en Europa en esos pocos días que estuvieron juntos ya estarían casados. Y en realidad ya está en otra cosa. Y el amor es un poco eso, es algo que es muy difícil de lograr justamente porque tienen que encontrarse dos personas que estén más o menos dispuestas a lo mismo. Claro. En todo sentido, no solamente que vivan en un mismo lugar o que compartan determinadas ideas, sino que tengan como el mismo grado de intensidad, digamos. Sí. Y acá claramente no es así, digamos, ella está preocupada por mudarse a París, por los muebles, por su trabajo, por esto, y medio como que se lo quiere sacar de encima porque ve, como muchos cuentos de Patricia, ve esa simetría. Ella la ve, él no la ve. Claro, él está escribiéndole la carta de vuelta, digamos, al final está mentalmente redactando la carta de... La misma literatura se marca acá porque Patricia fue muy querida en Europa y no tan vista en donde ella nació. Uh-huh. Entonces acá también se marca mucho. Y bueno, en casi todas las novelas y cuentos habla mucho entre Europa y Estados Unidos. Hay una relación. En general la buena literatura norteamericana ha tenido tanto más éxito en Europa o en otros lugares, como la Argentina, por ejemplo, que en Estados Unidos. Y tiene que haber un pequeño enojo con ese amor no concreto en el país donde vos naciste. Si me quieren más en otro lado, claro, y no me quieren acá. Y a la vez hay como esta ansiedad y desesperación, ¿no? A la vez. Sí. Digo, me genera muchísima ansiedad que el otro no habla la carta y me desespera no recibir la mía. Claro. Es como que todo el tiempo estamos en eso, sí. El otro, pero yo. Es como que no se puede desprender de lo que él le pasa y eso creo que es lo ve que va en todo el resto proyectado su historia. Lo que va convirtiéndolo en cruel. Claro, no, narrativamente es impecable porque nosotros somos el personaje de Don durante todo el relato y aceptamos las crueldades de él, los pensamientos de él, los sentimientos de él y la violación del dilema moral. Claro, digamos, nos ponen esto muy Hitchcock hace eso también. Ahora vamos a hablar de Hitchcock y de la adaptación de Patricia, pero esto de que nosotros aceptamos que el personaje pase determinada línea moral porque estamos con él, digamos, y porque lo entendemos y porque nos sentimos dentro de él y dentro de su punto de vista, digamos, entendemos su desesperación. Después, con el correr del relato, nos damos cuenta, y el mismo cuento nos anima a reflexionar sobre esto, de que se pasó de la raya. Claro. Digamos, no es que este tipo de cuentos, este tipo de películas nos vuelven unos inmorales a todos los lectores, espectadores, sino que pero digo, hasta el momento donde él saca la carta del buzón, todos estamos diciendo, saca la carta. Claro, a ver si abrila, es. A ver si es. Fíjate, es como que uno compra ese personaje y es lo que vos decís. Capaz que se equivocaron, puede ser que el cartero la puso en el de al lado y él está esperando una carta. Y nosotros mismos buscamos la excusa que Don busca. Claro, tal que cual. el cartero se haya equivocado. Y una vez que la lees decís, bueno, ponela de vuelta porque no es tuya. Claro, inclusive al final hay como una tentación, por lo menos esto es lo que me pasó a mí como lector, hay como una tentación de que se quede con Edith. Claro, que por lo menos que se encuentre, que le hable, pero creo que ya es inconfesable lo que hizo. Entonces no puede
dar ese paso y no puede iniciar una relación con una persona a la que le violó la intimidad. Pero es cierto eso que vos decís. Inconscientemente es como que uno dice, bueno, se queda con ella, pero después, ¿cómo blanqueas lo que hiciste? Claro. Qué loco, porque yo lo pienso... Pero nos invita a la narración a que nosotros sintamos eso. Sí, a sentir eso. 37 años y este tipo de historias que ha escrito Patricia, yo las he visto con el internet. Esto de conocerse sin conocerse, de plantear como pasa ahora, de que te conozco la vida porque te conozco el Facebook y después, no sabía nada de vos. Y en realidad sí, te vi la foto, vi que haces esto, vi que tenés mascota, vi dónde viví. O sea, hay un montón de lo viejo a lo nuevo ahora. Y de no decir, no te conozco, no sé cómo apareciste en mi vida, cuando en realidad sí sé. Claro. Y en esta historia, ¿dónde encontramos el doble? Bueno, yo creo que los personajes masculinos y femeninos están duplicados. Rosalín y Edith, es decir, Rosalín es la deseada y Edith es la posible, que en realidad no es ni siquiera la posible. O es lo que vos desearías que fuera Rosalinda, en realidad. Claro, es que vos decías a alguien que te escriba tan claro. insistentemente. Y después Dunsenburry, que es el dueño del... Qué nombre difícil, ¿eh? Sí, por eso lo tuve que mirar. Con Don, que son los dos hombres, los dos personajes masculinos, que uno está esperando la carta y no le llega, y el otro no está esperando nada y le llega. ¿Qué pasó? ¿De qué se ríe? Nada. Un juego de palabras. Un juego de palabras Sí. que son raro. Bueno, ¿qué más? El llanto final. El llanto final. Por eso elegí ese fragmento, aparte que es el final del cuento para leer, y porque es muy lindo y porque está muy bien escrito. Me parece que ese llanto y esto de la esperanza desencantada, de la esperanza vana, que es uno de los temas de la autora, es un llanto que después que da vuelta a la esquina y agarra la avenida hasta Lexington, yo creo que hasta ese momento él no sintió que estaba mal lo que estaba haciendo. No, por eso, él asume la culpa, pero ese llanto es un llanto liberador, es un llanto cíclico donde vuelve al punto de partida y ahora ya le está escribiendo la carta a la chica de vuelta. Es decir, él no aprendió, pero nosotros quizás sí. Claro. Y es un llanto que representa a Edith también, porque es el llanto que va a tener Edith también cuando finalmente se canse de esperar en esa estación. Y eso me pareció muy, muy, muy interesante. Sí. Digamos, la idea de que el llanto ya tiene cierta complejidad en él, que no es simplemente una toma de conciencia y que con eso cambia y se vuelve una buena persona, cambia de vida y se enamora de otra mujer, sino que va a seguir enredado ahí, pero por lo menos tuvo ese respiro y nos permitió respirar a nosotros. Y ese llanto que es también representativo, simbólico de lo que va a ser Edith dentro de una hora o dentro de media hora. Un rato, cuando se dé cuenta. Bueno, con respecto al tema de la película de Hitchcock. Como bien dijiste, Lisandro, la primera novela que publicó Patricia Highsmith en 1950 es Extraños en un tren. Debe ser, Hitchcock adaptó novelas durante toda su obra, ya estaba en la mitad de su carrera, Hitchcock empezó en los 20, adaptó un montón de obras, pero a todas las desarmó las desarmó completamente. Esta es bastante fiel porque se enamoró de la trama y la lleva casi idéntica hasta el final, Hitchcock. Porque Hitchcock compraba los derechos de una novela, o le hacía comprar a los estudios de Hollywood los derechos de una novela porque le interesaba una escena, un personaje, y como tenía los derechos y ya había pagado, después el guión lo desarmaba, digamos, cuando adaptaba, desarmaba totalmente el texto literario. Acá fue muy respetuoso porque le fascinó la novela. Es la historia de un intercambio de asesinatos. Una persona que conoce a un tenista famoso que sabe que se quiere sacar de encima a su mujer porque necesita divorciarse para casarse con la hija de un senador, y lo tienta y quiere que le saquen de encima al padre y no se anima a matarlo, entonces lo tienta en un tren, en un viaje casi casual entre comillas, y le dice, ¿por qué vos no matás a mi viejo y yo mato a tu mujer? Y ninguno de los dos tiene motivo y... El asunto que el tenista se caga de risa, dice, sí, se empiezan a emborrachar, sí, hagámoslo, se van, y el tipo, el atorrante que quería matar al padre, va y mata a la mujer del tipo. Claro. Entonces después le dice, bueno, ahora vos. Claro. Bueno, esta idea que es genial, y que la novela, un suspenso, la novela es tan interesante como la película, y es una de las mejores películas de Hitchcock, Extraños en un tren, que en Argentina se estrenó como Pacto Siniestro, y se puede encontrar así también en YouTube y en diferentes formatos en internet. Resalto esto porque Hitchcock se enamoró de esa novela, que era la novela de una joven escritora norteamericana que nadie conocía todavía, que no tenía ninguna fama, que fue su primera novela, después vinieron la serie de Ripley y todo, bueno, los 11 cuentos, los cuentos misóginos, bueno, todo lo que escribió hasta el final de su vida, pero en ese momento era nadie,
Sí, sí. Y Hitchcock la agarró, y no solamente que la adaptó, sino que le fue fiel al texto, cosa que Hitchcock en general no hacía. Un éxito bárbaro, la novela y la película. Sí, total. Bueno, total. cuánto para conocer y nada, reconocer de aquella época, ¿no? De todo lo que hizo Patricia y de sus dilemas, sobre todo. Sí, y por lo que veo se nos sigue pasando el bloque, ¿eh? Todavía queda mucho para hablar sobre Patricia. Sí. Bueno, entonces yo les propongo, vamos al segundo corte del día y ya volvemos. Policial, fantástico, historia, amor y desamor en Literarte. Lo que hace que la profesión de escritora sea animada y apasionante es la constante posibilidad de fracasar. Otra frase más que nos lleva a conocer el pensamiento de aquellos años 50. Y como decíamos antes, estos años 50, 60, pero con la experiencia de los 40 y 30, donde aún Patricia era muy pequeña, pero ya en los Estados Unidos de aquella época no era el mismo. Anteriormente hablamos de una serie de libros que Patricia escribió. Sí, lo que decíamos recién con Alberto, de que luego del éxito de Extraños en un tren, Patricia decide viajar a Europa y allí se fue gestando esta serie de Ripley, una serie de libros donde nace la primera novela de El talento de Mr. Ripley, A pleno sol, en 1955. En esta peli habla de un señor, Mr. Ripley, que hace de hacer de todo y por medio de un magnate que lo envía a Italia a buscar a su hijo. Van apareciendo cuestiones de, no sé, de este hombre talentoso para ganarse la vida y sobrevivir a lo que sea, ¿no? Claro, sí, así como dice el título, ¿no? El talento de Mr. Ripley es un hombre que sabe hacer de todo. De esta película se hicieron varias películas igual. O sea, de esta novela se hicieron varias películas. Una de ellas en 1960, titulada A pleno sol. La protagonizó Alain Delon en aquella época. En 1999, también titulada El talento de Mr. Ripley, ya más cerca como... Ah, esa de Matt Damon, ¿no? Sí, la de Matt Damon. Tuvo 5 nominaciones a los Oscars. Y también hay más continuaciones sobre Mr. Ripley, ya que en 1970 Patricia publica La máscara de Ripley, donde hay un policial mezclado con arte, investigaciones, de todo un poco, ya que Ripley se mete en la falsificación de obras de arte. Sí, es como un personaje que se va metiendo por todos lados, muchos policiales, y también se hizo una película de esta novela titulada Mr. Ripley y el regreso, y se estrenó en el 2005. Ya en 1974 sale El amigo americano, el juego de Ripley. Acá nuevamente Tom Ripley está envuelto en cuestiones criminales, pero bueno, vamos charlando de a poco y pueden buscar esta serie de libros sobre Mr. Ripley. Sí, así es. El amigo americano es una, digamos, después de 2 años después se hizo película. Una película que la dirigió un director alemán en Hollywood que se llama El amigo americano. La película Wim Wenders es un gran director alemán que filmaba en Hollywood en ese momento, y es una película exquisita, pero exquisita, de las mejores películas que se hicieron en los años 70 en Estados Unidos. Una película muy europea, con ritmo europeo, muy alemana, por ser hecha en Hollywood con actores hollywoodenses. Creo que hay un actor alemán nada más, pero es una película que recomiendo a propósito. Ya sabemos que cuando él dice exquisita hay que verla. Hay que verla. Así que espero hayan tomado nota de eso. Sí, no termina acá lo de Ripley porque hay 2 más. Claro, la última en 1991. En 1980 salen tenés Tras anterior. los pasos de Ripley. Sí. Y en 1991, Ripley en peligro, donde concluye un poco la historia de este personaje tan simbólico para Patricia. Claro, y no solo está la saga de Mr. Ripley, sino que ha llenado las librerías con más creaciones, muchos cuentos. Sí, la verdad que hay más de una veintena de novelas. El precio de la sal, El cuchillo, Mar de fondo, Un juego para los vivos, Ese dulce mal y muchísimos más. Sí, muchos relatos como 11, que acá trajo el libro Alberto, publicado en 1970. Pequeños cuentos misóginos, que lo nombró anteriormente, publicado en el 74. Crímenes bestiales, del 75. A merced del viento, Sirenas en el campo de golf y muchos más. Y no solo tuvo la aceptación del público americano, sino del público mundial. Y esto la llevó a obtener muchos premios, como el premio Henry, el mejor relato en 1946, con The Irony.
en 1957, el Gran Premio Policíaco con El talento de Mr. Ripley. Claro, lo que decíamos de este personaje. Y con la novela Las dos caras de Eneros, de 1961, gana el premio Silver Danger como mejor novela extranjera. Y podríamos seguir hablando muchísimo más de Patricia Highsmith. Pero el programa va llegando a su fin. Y recuerden que cada viernes a las 17 horas nos volvemos a encontrar. Así es. Así que bueno, nos vamos a despedir. Nos despedimos. Prometemos más Patricia Jaime para el ciclo. Patricia Jaime para rato. Sí. Bueno, y nos Gracias. encontramos el próximo viernes a las 17 horas. Chau a todos. Chau. Literarte, un programa sobre libros y autores. No te lo pierdas.